Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 del Telecable Nacional y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana, y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional 730, amplitud modulada y pronto en frecuencia modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y como siempre contamos aquí a mi izquierda, a la izquierda no ideológica, no, a la izquierda de la posición, sí, relativa, de mi amigo y colaborador Roger Orlando Pina, el licenciado Roger Orlando Pina. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Buenos días tengan todos ustedes, queridos multimedianos y pueblo dominicano en general. Vamos a entrar a nuestra agenda nacional, ¿verdad? Porque tú todos los días deseas buenos días, aunque las circunstancias sean las peores. Sí, sabemos que lo estamos pasando, pero hay que desear lo mejor. Déjeme decirle que quiero iniciar hoy el programa haciendo algo que debía haber hecho ayer, con ocasión del aniversario, el primer año de aniversario de la muerte de Pedro Mir, trayéndole algo que viene a reforzar lo que les habíamos informado el Día del Maestro. O sea, dijimos, uno de nuestros maestros fue Pedro Mir. Miren esta foto en la escuela normal. Aquí, por favor, hagamos un close-up. Aquí está. Este es Pedro Mir, ¿verdad? Y este que está detrás de él, exactamente, con unos lentes, es quien les habla, ¿no? Aquí hay varios. Este es Robbie Reed, este es el doctor Alejandro Reed, el doctor Clodomiro Genao. Hay muchos. Voy a tomar mi amigo Iván Huelmón, aquí en la izquierda abajo. Robert Reed Cabral. Bueno, nosotros tuvimos la honra de ser alumnos de profesores de la talla de Pedro Mir. Ya les di toda la nómina y tengo el placer de decirles que el martes vendrá a acompañarnos uno de ellos, de los pocos que quedan vivos, el doctor Gustavo Vice Delgado. Vamos a conversar con él de algunos aspectos técnicos de las cosas que nos están sucediendo y algunas ideas un poco alambiqueadas que están manejándose por ahí, por todas partes, incluyendo el Congreso Nacional. Bueno, el tema previo nuestro hoy es la crisis de gobierno. Hay una evidente falta de autoridad, porque esto que está pasando con la energía está ya pasando las rayas. El gobierno está quedando en el plano del ridículo. Dicen que de lo sublime a lo ridículo solo hay un paso. Yo creo que el gobierno dio ese paso hace tiempo. Eso de que el señor Carl Huber dijera hace un par de días, como lo recogió un vespertino, que bueno, el gobierno es mala paga. Yo creo que el gobierno no debe ser mala paga. Pero que un extranjero se atreva a ir a un medio de comunicación y le diga al gobierno mala paga, es un acto de atrevimiento que solamente puede suceder en un país donde no hay gobierno. Entonces, no solamente eso, el señor Carl Huber dijo que entre los que estaban en lista estaba el propio Palacio Nacional, Palacio de la Presidencia de la República. Eso solamente tiene un precedente, y fue cuando fue presidente Salvador Jorge Blanco, de quien he dicho, de acuerdo a los testimonios que he recibido de personas ligadas a la Shell, recibió una iguala durante todo el tiempo que fue presidente como abogado. Su firma era abogada de la Shell. Bueno, pues nuestro querido amigo invitado de ayer, Rafael Flores Estrella, que es el secretario administrativo de la presidencia, siendo yo presidente del Consejo de Administración de la Refinería, me llamó un día a las 7 de la mañana
Y me dijo, no hay gasolina aquí en Palacio para echarle al carro del presidente. Yo le dije, pero la refinería no tiene nada que ver con eso. Me dijo, sí, pero voy a ver, llámate a Pedro Pablo. Digo, voy a llamarlo, y lo llamé a su casa. Le dije, mira, Pedro Pablo. Ya cuando yo llamé a Pedro Pablo, Flores me había llamado 2 veces. Y le digo, mira, me estaba llamando el secretario administrativo de la presidencia para decirme que no hay gasolina en el Palacio, en la bomba que hay en el Palacio Nacional para atender las necesidades del vehículo del presidente de la República y otros funcionarios, porque ustedes, la Shell, le suspendieron el suministro al Palacio Nacional. Y él se me negó y dijo, no, pues eso es un error. Digo, ningún error. Me ha llamado 2 veces el secretario administrativo. Bueno, resultó que efectivamente la habían suspendido por falta de pago, se habían retrasado en un pago, y un empleadito de la Shell dijo, suspéndale el suministro al Palacio Nacional. Eso no se quedó ahí. A los pocos días, oyéndome hablar de esa situación, me dijo el amigo Héctor Lachapelle Díaz, que era mayor general encargado de la logística de las Fuerzas Armadas. Me dijo, tú no sabes que a mí me pasó algo parecido el otro día, le suspendieron el suministro al ejército y yo estuve a punto de mandarlo a buscar con un pelotón. Y yo le dije, Héctor, ¿por qué no lo hiciste? Bueno. Debiste haberlo hecho para darle una lección a estos extranjeros, porque aquí hay dominicanos que son extranjeros, porque si su lealtad son a los intereses extranjeros, entonces son extranjeros. Digo, debiste haberlo hecho. ¿Para qué? Para que respeten la soberanía del Estado Dominicano. Pero no teníamos gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente estaba igualado por esa compañía. Y así han metido dinero en el bolsillo de casi todos los secretarios de industria y de casi todos los presidentes de la refinería, excepto este que está aquí. Cosa que me satisface decir que me lo dijo una persona que conversó con uno de ellos, que le dijo, al único que no hemos podido meterle cuarto en el bolsillo a poner para allá. Bueno, por eso las cosas están como están. Y este señor Carl Huber ahora se siente con derecho a insolencia para decirle al Palacio Nacional que está en lista de dejarlo sin servicio. El hecho de que anoche, y la prensa de hoy los recoge con una foto como esta, por ejemplo. Vergonzosa. Adelante, por favor, acerquen eso. Ese es el Palacio Nacional anoche, apagado. En otra de las versiones que hay en la prensa de hoy se dice que fueron instrucciones del presidente para hacer economía, porque hay una factura mensual de 15 millones. Es inexplicable. Eso no puede ser. Eso tiene que ser un error. Debe ser que se ha acumulado una deuda de 15 millones, pienso yo. De ninguna manera puede haber un consumo de esa naturaleza. Mensual. ¿Mensual? Eso no puede ser. Más que eso, arquitecto, perdóneme que le interrumpa. ¿Cómo no? Que el Palacio no tiene medidores y que entonces han estimado que es la cantidad de 15 millones que debe pagar el Palacio, junto con algunas oficinas circundantes, por el concepto del consumo de energía eléctrica. Han estimado. ¿Quién lo estimó? El señor Carl Huber. Señores, pero ustedes se están dando cuenta de lo que esto representa. Que es que Leonel Fernández, porque hay que volver atrás para poner las cosas en su sitio. Leonel Fernández, Temístocle Montá, Antonio Isa Conde y 2 o 3 más, sin vergüenza, le entregaron este país a 3 o 4 extranjeros. Al señor Carl Huber, al señor Jesús Bardera, que representa los intereses de los políticos españoles metidos a empresarios, y de quien se dice que ha habido una frase clave de por qué a él se le da todo, que cómo le digo que no al señor Jesús Bardera. Entonces, por eso estamos así. Ahora resulta que estos señores pueden agredir al Estado Dominicano, y el Estado Dominicano está inerme. ¿Cómo es el término que ha acuñado el amigo Flores Estrella? Para retratar A los estúpidos. sí, Taropiñépidos. bueno, que le redactó este decreto al presidente de la República. Lo puso a firmar este disparate. Oigan esto.
Artículo primero. Se establece que a partir del 1 de julio del presente año, y estamos a 13. 13. Viernes. Las empresas distribuidoras de electricidad, EDENorte, EDESUR y EDEESTE, yo creo que no hay ninguna más, ¿verdad? No. No podrán bajo ninguna circunstancia bajo ninguna circunstancia, oigan bien que forma está redactado esto, interrumpir en forma global e indiscriminada por circuitos o ramales el servicio de energía eléctrica en ninguna parte del territorio nacional, pero aquí fue que la metieron. Aquí. Oigan bien, salvo los casos excepcionales de averías o falta de generación debidamente comprobada por el Centro de Control de Energía de la Corporación Dominicana de Electricidad, CDE. ¿Qué pasó ahí con? No es la avería lo que es el problema de esta redacción, es la falta de generación, porque como las empresas generadoras son otra cosa y el decreto no está dirigido a las empresas generadoras, sino a las distribuidoras, le dice a las distribuidoras, usted no puede dar apagón excepto por falta de generación, pero resulta que las plantas generadoras pueden decidir, yo no te voy a mandar energía. Y ya, por las razones que sean, y pueden dar cualquiera, porque lo pueden hacer sencillamente porque no le están pagando, porque quieren apremiar un pago, o por lo que sea. Pero ellos pueden dar cualquier razón, pueden decir, no, un pago que se saltó y hubo no sé qué cosa, una sobrecarga en la línea tal o más cual. Ahora dijeron que la falta de combustible. Pero la falta de combustible es un apagón financiero. Es un apagón financiero. Entonces, este decreto estaba corto, mocho, como decimos aquí los dominicanos. ¿Por qué? Porque estaba dejando fuera a las generadoras. Bueno, entonces el presidente dicta un decreto y ahora es que hay apagón. ¿Ves? Con más fe. Dice aquí uno de los periódicos de la tarde, apagones de hasta 16 horas. Pero aquí hay zonas que han reportado, y yo lo he escuchado en esta emisora, que se han pasado de un día para otro sin energía. Del Estado. Firmen 2 contratos contradictorios. O sea, ya es una cuestión comprobada, que está en el titular del periódico El Siglo de hoy. Confirman, hay 2 proyectos contradictorios para el OSAMA. Observen esto. Fíjense esto. Y entonces, el secretario técnico de la presidencia, Rafael Calderón, dice aquí, afirmó ayer que no conoce ningún proyecto o acuerdo firmado entre el gobierno y la Unión Europea para realizar un programa de saneamiento en los ríos Isabel y Osama, y reiteró que solo existe un proyecto que será ejecutado por la Autoridad Portuaria de Livorno, Italia, firma contratada para esos fines. Sin embargo, Manuel Cáceres Troncoso, ordenador nacional de la Oficina para los Fondos Europeos de Desarrollo, que era lo que antes se llamaba LOME, reveló que esa oficina financiará en la ribera de Osama el proyecto denominado Saneamiento de Barrios Marginados, Sabamar, con un costo de 400 millones. Precisó que el secretario técnico de la presidencia sí sabe de su existencia porque posee una copia del mismo. Bueno. Calderón aseguró que en el plano legal ya remitió el proyecto suscrito con la empresa italiana a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para que cumpla con los procedimientos de rigor y posteriormente lo envía al Congreso Nacional para su aprobación. Troncoso informó en cambio que ya se hicieron los estudios para la ejecución del proyecto Sabamar y se invirtieron unos 75 millones en los estudios. No dice quién los hizo, ni por qué costaron 75 millones. Señores, 75 millones de pesos no son nada. Mira, no, esos son unos cheles. 75 millones son unos cheles. En estudio. Ayer, dirigentes comunitarios y representantes de organizaciones no gubernamentales, ONG, pidieron al Congreso Nacional no aprobar el proyecto de saneamiento de los ríos Osama e Isabela que ejecutaría la Autoridad Portuaria de Livorno hasta que el gobierno esclarezca si interferirá con el que se hará con financiamiento de la Unión Europea. Ahora yo les puedo decir lo siguiente. Pónganle como le quieran llamar. Aquí lo importante es que no se deje de lado la situación de rescate de la gente para suplantar eso con negocios o con embellecimiento o ornato, ¿no? O en última instancia una cuestión ecológica como sería el rescate
del río que está contaminado. Pero oigan bien, hace ya como un par de años que yo detecté en el gobierno de Leonel Fernández, porque esto no es de ahora, que había 2 también proyectos en marcha. Uno que estaba respaldado por Naciones Unidas, el PNUD, y el otro que lo estaba manejando uno de las entidades del Estado, no recuerdo si era el INVI o otra cualquiera de esas múltiples entidades que hay por ahí, cada una por su cuenta. Y yo decía, pero son 2 enfoques que parecen que dicen lo mismo, pero no lo son. Uno hablaba de ir en auxilio de las comunidades, los asentamientos humanos que están allí, que están en deplorables condiciones porque son cinturones marginales o marginados de los núcleos urbanos, y esa condición de marginalidad es una condición integral, no es solamente que están fuera del contexto urbano en términos de definición de infraestructura urbana, que son calles, aceras, etcétera. Allí se pierde todo el tejido urbano, no hay calles, allí no pueden entrar los vehículos, pueden entrar las motonetas y uno que otro vehículo muy ligero hasta un punto, porque incluso la misma topografía impide que aquello pueda ser circulado por vehículos. Entonces la gente se mueve, incluso hay escalinatas y hay puentes, etcétera. Pero no hay un tejido urbano. Por eso se llama, esas son las partes marginadas del núcleo urbano. Bueno, es que la gente también está marginada, aunque en distintos grados, de la economía. Los que viven allí son los que están en el extremo más periférico de participación en la economía. Y por eso tienen que vivir ahí. El que vive ahí, y eso lo escribí yo en 1975 en el seminario, y lo tengo aquí, creo que está en la funda ahí. El trabajo que presenté en el seminario de la UNPU y del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos sobre lo que se llamó Santo Domingo 2000. Fue en 1975. Y yo hacía, mire, este fue el evento, ¿verdad? Santo Domingo 2000. Y esta fue la publicación que se sacó, y aquí está el trabajo que yo presenté en esa oportunidad. Y aquí se ven, por ejemplo, imágenes, mira, las barriadas, que es lo mismo que hoy, no ha evolucionado nada. Miren los niños eso, en el 1975. Son exactamente igual que los de ahora. No ha evolucionado, pero se ha expandido. Se ha expandido numéricamente. Bueno, pero esa gente son marginados. Y yo decía, nadie está en esa condición por su gusto. El que está viviendo en esas condiciones misérrimas lo está haciendo porque no tiene otra opción. Entonces resulta que si tú quieres ayudar a esa gente, tú tienes que ir a atender su condición fundamental. ¿Cuál es? La de su marginalidad económica. Si no están incorporados a la economía, entonces están marginados de tener ingresos para comer, para su salud, para todo. Entonces vienen con la demagogia. Vamos a atender la educación y la salud. Yo siempre dije, no me gusta ese programa de gobierno que presentó Hipólito. ¿Por qué? Porque no tiene el renglón primero que se llama el empleo en primer lugar. No está. Porque ese es el discursito de los organismos internacionales, de la globalización, que el Estado tiene que quedarse en la cuestión de la educación, las cuestiones sociales. Ajá. Y los problemas sociales no son engendrados por la situación económica. O derivados. Pero como que quiere marginar al Estado de su participación en la economía, no, ni siquiera se puede poner en el programa de gobierno que nosotros vamos a generar empleo o exigir de la economía que genere empleo. No hay que hacer una economía que no genere empleo, aunque se tengan que ir del país todos los dominicanos, porque vamos a trabajar entonces con haitianos, que nos sale más barato. Entonces vamos a hacer una economía que succiona a los haitianos y expulsa a los dominicanos. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero el plan que se estaba desarrollando, no es aquel plan del desarrollador, que le llamaron el del desarrollador. No, esa es otra cosa. No me recuerda con ese hombre, que otro día vamos a hablar del desarrollador. Bueno, pero volviendo a este punto. Desde el gobierno de Leonel Fernández había esa dicotomía. Un proyecto que sí iba en la dirección de mejorar las condiciones en que están viviendo allí.
y otro que iba en función supuestamente del rescate de la contaminación del río Sami, decía, los contaminantes son la gente, saquemos a la gente. ¿Ah? Qué bien, vamos a salvar el río, pero llevémonos a la gente de encuentro. Eso se está viendo ahora, pero todos los proyectos que están planteados ahora, los dos que se contrataron, que yo sepa, suponen el desarraigo de las comunidades. Y si no es así, y me equivoco, que por favor me corrijan, porque no tenemos tampoco los proyectos, sino que tenemos que llevarnos de lo que sale en la prensa, de lo que periodistas acuciosos van y hurgan, porque aquí todo se está haciendo escondido, hasta donde ellos pueden, ¿no? Pero el punto es ese, y yo pregunto, ¿es que nos estamos volviendo locos en el gobierno, en este país? Desarraigar esas barriadas es provocar una insurrección urbana. Los miles de familias que se pretende desarraigar ahí, porque hay un negocio de 188 millones de dólares en tierra que el Estado se compromete a entregar, y se las va a entregar lleno de casucha. No, el Estado se está comprometiendo a sacar a la gente de ahí. Eso es jugar con fuego, y se lo digo al gobierno y al presidente, a mi amigo Hipólito Mejía hoy, como se lo advertí con relación al problema de la electricidad, y se lo advertí con relación al problema de los combustibles. Y miren dónde estamos, ¿eh? De modo que, para que no vayan a decir, no, porque nadie dijo, se lo estoy diciendo hoy. Y esta situación de dos contratos, uno por un lado y otro por el otro, y uno dice que no sabe del otro, y el otro dice, sí, usted sí sabe. Presidente, aquí esto es una orquesta donde cada músico tiene en su atril una partitura distinta. No están tocando armónicamente. Entonces, aunque usted tenga una varita, usted no logra que de ahí salga nada armónico, porque cada uno está tocando una cosa distinta. No está dirigiendo la orquesta. No, él, bueno, él la podrá mover, ¿cómo se llama? La varita, ¿no? Eso creo que tiene un nombre. Sí, batuta. La batuta, pero no va a salir de allí nada. La orquesta no va a tocar, va a desafinar, sí, y está desafinando de una manera peligrosa para el país. Vamos a volver sobre este tema, porque de verdad, y lo último es que ahora tenemos un lío ahí en el Centro de los Héroes, porque declararon por decreto que el pabellón que fue de Venezuela y que le fue cedido a la Sociedad de Arquitectos por una disposición del gobierno anterior, ahora el Senado, con un decreto del actual presidente, le dice que se vayan de ahí porque, oigan bien, van a demoler eso, que es uno de los elementos que todavía quedan de aquello. Yo diría el que más vale la pena, porque eso fue una obra que hizo el gobierno de Venezuela, que se gastó mucho dinero haciendo ese pabellón. Es un diseño de un arquitecto notable de Venezuela, que ahí hay como una muestra del esfuerzo que hizo Venezuela en aquella oportunidad, y que ahora dice el Senado que lo va a demoler. ¿Ustedes saben con qué? Con unos fondos que le han dado y que para la modernización del Senado. Pero oigan dónde está el Senado y miren dónde se ha ido, del otro lado, a buscar un solar para, con los fondos que cogieron prestados en dólares, van a tumbar eso para hacer un anexo al Senado, porque no caben allá. ¿Ustedes saben por qué no caben allá? Porque como los diputados crecen en virtud del crecimiento demográfico de la población, y porque se están subdividiendo el territorio para tener también más diputados y más senadores, ya no caben. Y por eso yo dije que íbamos a necesitar un rascacielos de aquel lado. ¿Ustedes no recuerdan eso? Si sigue el crecimiento poblacional y el número de diputados en función de la población, vamos a necesitar un multipiso en el Palacio Congresional. Pero ellos tienen una ubicación muy adecuada dentro de la misma área de la feria. El Aguilú, ahí caben todos. El Teatro Aguilú. Ahí se puede reunir todo. Sentados en la fuente. Sí, sentados alrededor de la fuente. Bueno, tú estás de buen humor hoy. Sí. Sí, vamos a leer los titulares. A leer entonces los titulares. Titulares de ayer tarde y de hoy viernes 13. Energía eléctrica. El periódico Hoy, en su primer epígrafe, dice: gobierno advierte a distribuidoras que no pueden cortar la luz al palacio. Pero se la cortaron. No, yo no sé si la cortaron. Lo único es que el palacio está apagado. Está apagado. Listín Diario dice:
conflicto financiero mantienen crisis energética y proyectan invertir US 1.200 millones de dólares en sector. Yo no entiendo cómo se proyecta invertir 1.200 millones. No, me van a venir con el mismo cuento de que van a invertir. Pero si estos son la gente que no invirtieron nada. Que no trajeron nada ni invirtieron nada. Entonces, vamos a seguir. Esto, les repito, esto no está bien, ¿eh? Esto no está bien. Aquí hay funcionarios que están creyendo que el país está dispuesto a aguantarlo todo. No puede ser, ¿eh? Eso no es verdad. La paciencia de los dominicanos con este lío de la electricidad está llegando a su límite, señor presidente. Y aquí dice, todos los apagones y todas las plantas que estaban fuera, y aquí dice, invertirán 1.280 millones. La Corporación Dominicana de Electricidad reveló ayer que para aumentar la oferta energética y garantizar estabilidad en el servicio a mediano plazo, las inversiones en infraestructura energética superarán los 1.280 millones de dólares. Y por ahí sigue. Yo lo que espero es que me digan quién es que lo va a invertir, porque aquí me están mencionando la empresa Cogentrix, que dice que instala en San Pedro de Macorís una planta que aportará al sistema 300 megavatios diarios. O sea, vamos a tener otra Smith Enron, otra gente con un contrato oneroso. Nos están haciendo señas para que cortemos para cumplir los compromisos comerciales. Antes de continuar, arquitecto, con nuestra... Perdón, yo creo que esa información tiene que ver con el primer título. Del plan de obras. Dice, gobierno y Congreso otorgan carretera grado a grado. Se refiere a esta información que está aquí. Por favor. Bien. Pero eso no puede ser. Bueno. El presidente dijo que Ateneo era que iban a ver grado a grado. Ah, bueno. Pero esta carretera también, esta concesión de grado a grado de esta obra, que es bastante significativa, guarda una relación con un ente de construcción que dice ser de construcción y que también está prestando otros servicios al gobierno, a la empresa que se encuentra encabezada por un señor de nombre Héctor Evers y que se encuentra envuelta también en aquellos financiamientos que ya han sido aprobados de los hospitales Hanco, aquellos 10 hospitales que se van a construir en el país a través de unas ubicaciones que la misma Secretaría de Salud Pública dijo que a ella solamente la habían llamado para que escogiera las ubicaciones. Además de eso, esa misma empresa, que vienen ya llave en mano, como dicen, ¿no? Aquí te lo traigo, tómalo ahí. Y prefabricado. Sí, entonces el porque gobierno... llave en mano es un concepto que quiere decir que yo completo todo y te lo entrego terminado, y puede ser una obra que no sea prefabricada, pero en este caso no prefabricado. Y también está involucrado en la cuestión del financiamiento del plan Renove, la parte que concierne a los vehículos de marca Hyundai, que ha traído un tremendo conflicto con la empresa representante de esa línea de automóviles en el país. Y por consiguiente hay ahí una situación bastante compleja y costosa, podría resultar costosa para el gobierno y para el país. También esa misma empresa ahora se le otorga un contrato de grado a grado para que construya el tramo vial entre el acceso que va a conectar la carretera Duarte con la autopista San Cristóbal. Pero esta no es la misma de lo de Samaná. Ajá, ahí va. Parece ser, aunque no podemos asegurarlo, pero aquí dice, como esta empresa tiene como socio principal a unos señores colombianos, en este caso de la carretera Santo Domingo-Samaná, que es otra concesión otorgada de grado a grado de 2.100 millones de pesos, viene entonces a decir aquí que el señor Luis Fernando Jaramillo, que representa a la constructora, es una constructora dominico-colombiana también. Es decir,
que parece ser que todos estos proyectos, todas estas transacciones y todos estos financiamientos están involucrados con una sola empresa. Pero óyeme, dice Pero aquí esto es muy cuestionable. que la empresa concesionaria ganó la ejecución de la obra a través de un concurso realizado en 1998. Eso es lo que o sea, pero el se lo gobierno de conceden Leonel Fernández. pero se lo Yo no me conceden acuerdo ahora. de haber visto ningún concurso ningún de concurso eso. de eso. Eso no es verdad. Ningún concurso de eso. Y entonces esa es otra situación que nos viene a traer a nosotros a la conclusión de lo que usted estaba señalando muy apropiadamente, que no hay un control, una dirección en las cuestiones del Estado, en la conducción del gobierno. Bueno, el primer precedente de este lío lo dieron Andy Laguarre con Locual, después Andy Laguarre con Fernando Álvarez Bogar, ¿verdad? Y después con Suberví y el jefe de la policía. Y Locual con el secretario de Relaciones Exteriores. Con el secretario de Relaciones Exteriores. Y el para allá y para acá. Y el de... Les repito al presidente, póngale la misma partitura a cada uno de esos músicos o salga de esos músicos porque búsquese gente que por lo menos toquen de oído y puedan armonizar uno con otro como los que tocan jazz, ¿verdad? Que tocan sin improvisadamente. Improvisadamente, pero no desafinan. Pero no desafinan. Bien, entonces ahora podemos continuar una vez le hemos informado sobre estas cuestiones que están ocurriendo y que se nos están cayendo una encima de otra y nos están como sepultando en información. No nos están dejando ver el bosque. Pues ahora continuamos con los titulares después del plan de obra. Sigue, dice, por primera vez el Estado avala a un grupo privado para créditos externos porque en esa obra, en esa concesión de grado a grado, hay un financiamiento que el Estado va a avalar o que ya va, la sometió al Congreso para que lo apruebe. Déjame decirte que yo vi una versión en uno de los periódicos sobre la firma de esto que me preocupó. No lo comenté porque en otro periódico ya tenía una versión distinta, entonces estoy tratando de ver qué es lo que se ha firmado. Por eso digo. Porque decía que era un contrato que se estaba firmando entre el Estado Dominicano y el Estado Colombiano para que el Estado Colombiano financiara la construcción de esa obra dada por, obviamente, el Estado Colombiano a ese consorcio que resulta ser dominico colombiano, del cual se conoce la parte colombiana, pero no se sabe quiénes son los dominicanos, porque así comenzamos con la privatización y la capitalización. Tiene un componente dominicano y los dominicanos no saben quiénes son los dominicanos que están ahí atrás. Nosotros sabemos, pero eso hay que dirimirlo en un tribunal. Pero hasta ahí no hemos llegado, gracias a que este gobierno le ha guardado las espaldas al gobierno de Leonel Fernández. Y ahora estamos haciendo más de lo mismo. Ese consorcio tiene una parte sumergida, es un iceberg. Un iceberg es un pedazo de hielo grandísimo, que hay una parte que sobresale fuera del agua, que es la que se ve, y otra que está debajo del agua que no se ve. Que es la más grande. La que está debajo del agua, que es la parte dominicana, no se sabe quiénes son. Y ahí nada más se cita al señor colombiano que vino y firmó. Pero yo dije que una cosa que se firmara entre dos estados, con una concesión para que durante 20 o 30 años un estado extranjero le esté cobrando impuestos al pueblo dominicano, eso es inaceptable para los dominicanos. Eso es una entrega de la soberanía de la nación y nosotros los dominicanos no podemos aceptar eso, ni a este gobierno ni a ningún gobierno. De modo que vamos a ponernos claros de qué fue lo que firmaron ahí. Nosotros lo vamos a investigar porque no podemos decir que fue así, pero esa fue una de las dos versiones que vimos en la prensa. La otra decía que se había firmado con un consorcio, pero con financiamiento del gobierno de Colombia. Yo lo que quiero saber es si ha habido firma entre dos estados, porque si ha habido firma entre dos estados, entonces hay una cesión de la soberanía. ¿En perjuicio de quién? De los dominicanos, porque somos nosotros. Cada vez que usemos esa carretera, que le vamos a estar pagando a un estado extranjero, aunque sea que el gobierno de Colombia esté financiando la parte del 80 y pico % de esa obra, si tiene la garantía de ese peaje, significa que si el repago al financiamiento que está dando el gobierno de Colombia es ese impuesto que va a salir del bolsillo de los dominicanos, nosotros hemos hecho una cesión de nuestra soberanía. Y si es así, lo vamos a dirimir, aunque sea uno de esos tribunales de pipiripao que nos gastamos aquí los dominicanos, que no tenemos justicia.
Sí, es una forma muy especial, muy curiosa y muy graciosa, y ojalá a usted le hubiera tocado de alguna manera el que se le propiciara la construcción de obra de la forma que voy a decir. La empresa que va a construir el empalme entre la carretera de San Cristóbal con la carretera de la autopista Duarte va a ser financiada por un crédito que el gobierno le va a avalar a esa empresa frente a organismos internacionales. Pero esa empresa, a su vez, va a tener un banco, al Deutsche Bank. Eso es el tipo que tiene el contrato en el bolsillo. Sí. Ahora va a salir a buscar el financiamiento con el contrato del gobierno en el bolsillo. Pero a su vez. ¿Y por qué no lo fue a buscar el gobierno dominicano? Y en ese contrato dice que es por 30 años la concesión. Porque había que dárselo grado a grado. Y entonces tiene el derecho de cobrar el peaje. El peaje. Entonces nuestros nietos van a estar pagando. Nuestros nietos van a estar pagando a esa gente. El negocio que han hecho en este gobierno. Eso, amigo Hipólito Mejía, esas concesiones que se están dando en este gobierno suyo, es una hipoteca del futuro de los dominicanos, una lesión a la soberanía económica de la nación. Eso no puede seguir por ahí. Y yo le pido que pare eso, porque está en juego toda la conciencia dominicana en términos de lo que es la reputación de su gobierno. Eso es muy delicado. Muy delicado. Bien, vamos a continuar entonces y para concluir de manera la política nacional, porque ya los titulares del plan de obra todos se refieren al mismo aspecto. Pues vamos a darlos rápidamente, no le dé mucha vuelta para ver si le damos llamada. Por eso es lo que me preocupa. Entonces, política nacional, el Listín Diario dice: Antún denuncia cambiaron actas del Partido Reformista Social Cristiano depositó en la Junta Central Electoral. Le preocupa al Vaticano el auge de la violencia en el país. Difieren sobre la suspensión de Balaguer en la UAS. Sobre eso me voy a referir el lunes. El lunes, sí. El Siglo dice: Olivero tilda de mamotretos las asambleas del Partido Reformista Social Cristiano, Juan Esteban Olivero, y advierte que conoce muy bien los trastrueques que se han hecho en la Junta Central Electoral por parte del Partido Reformista. El nuncio: la violencia preocupa al Vaticano. Olivero Félix amenaza revelar secretos de fraudes electorales. Corrupción, Listín Diario. Félix interroga hoy, eso se refiere ahora al Departamento de la Corrupción, no a Olivero Félix. Sí, exacto. Félix interroga hoy al anterior presidente del Consejo Nacional de Drogas. Y en el ámbito de la economía nacional, diremos que en el periódico Hoy se intitula: Empresarios piden al gobierno crear clima para inversión. Reclaman que cese de los ataques. Dice que se le está atacando al sector empresarial, que se le dice de todo. Y es verdad. Lo que pasa es que a veces muchas de esas cosas son verdades, pero que no se pueden decir. Es decir, digamos, la falta de tacto del gobierno. Es prudencia. Que son cosas que, aunque sean ciertas, usted no se las puede decir a nadie así en la cara y respetársela de esa forma, porque eso no lleva a nada, sino a crear una reacción. Y entonces eso no es un manejo inteligente ni político ni de situaciones que hay que abordarla de otra manera. Bien. El Listín Diario, con respecto a este mismo ámbito, dice que la Junta Monetaria adjudica a firma canadiense la explotación de los sulfuros de la Rosario Dominicana. Bien. Pues la economía internacional... De eso también vamos a comentar el lunes. Después. Economía internacional. El periódico Hoy dice: los mercados temen que Argentina caiga en situación de default. El default es de quiebra total. Argentina. Default quiere decir cuando usted falla en pagar. Y esto, desde luego, que nosotros no tenemos esa preocupación, porque gracias a Dios y por estar arrastrando los pies, porque un grupo de obstinados nos resistimos a la globalización neoliberal e impedimos de alguna forma que este país se hubiera sumergido totalmente, lo hicimos parcialmente, pero no totalmente, en ese modelo, con la entronización aquí de las operaciones bursátiles internacionales. Nosotros tenemos una pequeña bolsita de valores ahí que hace operaciones locales, y mientras esté ahí no va a haber peligro.
Cuando usted se internacionaliza, entonces sí. Sí cayó. Lo que pasa es que ahora es como un SIDA que se ha producido a través de todo el sistema financiero internacional, a través de las bolsas de valores. Y eso que se está produciendo ahora en Argentina es desde luego un síntoma global. Porque de eso se trata. No estamos hablando de globalización. Cojan ahí. Y para cerrar, por último, en el ámbito internacional, los Estados Unidos de México pide serenidad a la República Dominicana en disputa por el cargo en las Naciones Unidas. Vamos a darle paso a las llamadas, que le debemos ese espacio a nuestros amigos, radioyentes y televidentes. Adelante. Buen día, Leopoldo. Muy buenos días. Buen día, Roger. Buenos días, ¿cómo estás, Contreras? Estamos bien, mi hermano. Encantado de oírte. Gracias. Siempre. Estuve escuchando el asunto Leopoldo, del río Sama, el proyecto de saneamiento. No se sabe de qué es. No se sabe de qué es. Bueno, pero hay algo. Yo no voy a defender mi gobierno. Yo simplemente voy a decir lo que hay. ¿Y cuál es tu gobierno? El gobierno del PLD. Ok. Sí. Pero fíjate, si tú vas frente a la cementera, ahí te encontrarás una urbanización que está a medio construir, que se llama Resure, urbanización La Sursa. Eso fue un trabajo que se hizo en el barrio de La Sursa, censando 320 familias para sacarla y llevarla hasta esa urbanización. Pero si tú vienes aquí a la carretera Mella, por el cementerio mano derecha, encontrarás otro barrio que también se quedó a medio construir, falta de puertas y ventanas, igual que el Resure, que es para las personas que viven en la zona oriental a la orilla del río. Yo no creo que 47 años de personas llegando a ocupar las riberas del río, tanto occidental como oriental, ¿verdad?, se pueda en 4 o en 2 años resolver el problema a papeletazo limpio. Porque ahora mismo se están peleando y ese contrato de saneamiento y de traslado de las personas que viven ahí no son 180 millones. Pero oye, una cosa, Contreras, escúchame, óyeme. Tú habrás visto en la prensa que esto se ha manejado tan mal que lo primero que ha ocasionado es que se están metiendo gente ahora, como dijeron que van a dar casa. Ahora hay más ranchos porque hay gente nueva que ha llegado para ponerse en turno para lo que se supone que viene. Lo que ellos no saben qué es lo que viene. Nosotros suponemos, por lo que ha desbordado a la prensa, que ahí hay un enfoque de desarraigo total. Pero quiero decirte que eso que tú estás diciendo que comenzó a hacer el gobierno anterior es desarraigo, aunque lo estén haciendo de una manera compasada, porque tú lo estás sacando. El asunto, fíjate que hay una parte que está abajo en la Ciénaga, que es una zona totalmente inundable. Entonces, en esa zona, definitivamente, toda esa población que está ahí tiene que ser sacada de ahí, no por razones del saneamiento del río, ni la contaminación del río, sino por ellos mismos. Porque cada vez que venga una temporada ciclónica o de perturbación atmosférica profunda, corren riesgo sus vidas y hay que irlos a sacar. Pero ese es un problema muy específico de la Ciénaga. Pero después están todas esas barriadas que están en las laderas, que si tú tienes la visión hacia atrás suficiente en la vida de la ciudad, te recordarás que vinieron empujándose en la medida en que se hizo el ensanche Luperón, después se hizo el ensanche para allá, y a la medida que se iban haciendo cosas, construyendo dentro de la industria de la construcción formal, todo lo demás se iba desplazando, se iba empujando, hasta que llegaron a la parte accidentada, topográficamente accidentada, de toda la ribera del río, que es a donde se han quedado. Pero esa parte esa es la parte que no tiene ya que sacarse por razones de inundación. Y tendría entonces que verse cómo se logra que esa gente viva mejor. Y desde luego no podemos hacer demagogia, porque tú no le puedes decir a cada una de esas familias que por estar ahí a donde está, tiene entonces derecho a que el Estado le dé una casa, porque no hay dinero en el mundo para hacer eso. Y todo lo que se plantea en esos términos es totalmente demagógico. Por eso yo estaba hablando de que hay que rescatar a la gente, comenzando por su primer problema, que es la marginalidad económica. Porque dándole empleo,
Entonces, de ahí en adelante, esa familia incorporada a la economía puede ir resolviendo sus problemas viviendo más dignamente, mejor. Entonces, esa es la diferencia a la que nosotros nos hemos estado refiriendo. Sí, y desde luego no queremos entrar en polémica contigo y además tenemos que cortarte porque yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Simplemente que la Sursa sí había que sacar la gente de ahí. Sí. Porque la Sursa no es la orilla del río aquí. La Sursa es otra cosa. Pero eso que te está diciendo, eso es lógico. Y eso no se puede llevar 2 años ni 3. No, claro que no. Claro que no. Como eliminar la pobreza de una sociedad no puede ser un problema de un gobierno. Cuando no hemos pasado la vida creando privilegios para que haya un poquito de ricos y muchísimos pobres, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Contreras. Vamos a darle oportunidad a otra persona. Adelante. Buenos días, arquitecto. Muy bueno. Anita, y buenos días, licenciado Roger Ogán. Encantado. Es Cabrera. Adelante, Cabrera. Yo creo que usted me saque de una duda, arquitecto. Sí, dígame. Ahí hubo un señor que le hizo un trabajo al gobierno, una contratista, yo no sé cómo fue, y esto subió a 26,000 pesos. Y cuando le entregaron el cheque, en vez de entregarle 26,000 pesos, le entregaron 26 millones de pesos, un cheque hecho. Sí, ahora, eso se lo escuché al licenciado Flores ahora yo me pregunto si fue que el señor se sorprendió con la suma, porque no sé si fue que le iban a dar menos para no sé con qué fines, y él se sorprendió y entonces yo no, pues este no es mi cheque. Ahí yo me pregunto, ¿y podrá haber un error tan grande así? ¿O no es que ya ellos sabían lo que iban a hacer cuando ese señor sacara los 26 millones de pesos del banco? Bueno, eso es una posibilidad. Yo debo decirle que yo fui quien le relaté al licenciado Flores y él se hizo eco de eso hoy en la mañana. El caso de una persona, que me voy a reservar el nombre, y eso fue con la Secretaría de Educación, que le dieron un cheque por una venta que había hecho por 3.600 pesos y sin embargo él le llegó un cheque por 3.600.000. Y cuando fueron a averiguar, bueno, eso fue ya en el momento del cambio, y debo decir que el que lo hizo era un funcionario del gobierno que se fue. Eso fue en el momento en que se instaló este gobierno, y cuando fueron a averiguar le dijeron, no, ya ese señor está en España, se había largado del país, y él fue a reclamar y a entregar el cheque, a decir, mire, este cheque no es mío, o sea, ese dinero no es mío. Yo facturé solamente, y mire mi factura, 3.600 pesos. Pero eso se está diciendo que aquí hay una quiebra de los mecanismos fiscales o de control del dinero, y que viene desde el gobierno anterior y ha seguido en porque ese pequeño error de 26,000 pesos a 26 millones, señores, 26 millones no son 2 centavos, por Dios, 26 millones, óigame. Y eso lo hizo el que preparó el cheque y el que firmó el cheque y todo el mundo. Entonces tú no tienes que tener la sospecha de que sabían lo que estaban haciendo, porque deben saber contar por lo menos los números de cero que hay ahí, ¿no? Otra llamada. Adelante con la próxima. Buenos días, arquitecto. Muy buenos días. Buenos días, señor Roger. Muy buenos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno. No estamos bien, estamos bien preocupados. No, así es. Juan José Sánchez, arquitecto. Sí, Sánchez. Óigame, arquitecto y Roger, lo único que yo estoy lamentando a esta altura es, mi hermano, que nosotros aquí, mientras nuestro país aquí esté haciendo lo que le venga en gana, como se está haciendo, mientras esté haciendo cada cual lo que le dé la gana en este país, y con un gobierno que todo lo sabe y que nada resuelve, nos llevará el diablo. Bueno, eso es lo que hemos estado diciendo, aunque con otro léxico. Adelante, otra llamada. Adelante. Buenas, muy buenos días. Buenos días. Yo quería saber, nosotros somos una pequeña asociación, pero no tenemos mucho de formadas. Y como lo hemos oído a usted hablando, de que usted, bueno, no sabemos qué partido, porque a usted que lo tenemos en admiración, en la mira. Sí. ¿Cómo nosotros hacemos para inscribirnos, para llevarlo a usted a una posición? Muchas gracias. De todos modos, mire, yo la única posición a que aspiro es ir como diputado primero al Congreso Nacional, porque tenemos que modificar la Constitución para establecer una constituyente. Luego aspiro a ir a esa constituyente, porque tenemos que ocupar gente que represente los intereses del pueblo dominicano, ocupar los espacios de donde se está decidiendo la suerte de este país.
No podemos seguírselo entregando a lo que está saliendo de estos partidos que se han entregado a la corrupción, ni tampoco entregárselo a los agentes extranjeros que están manejando a Agripino Núñez Collado de la Universidad Madre y Maestra. Entonces tenemos que buscar candidatos independientes para que el Congreso que salga en las próximas elecciones sea realmente representativo de los intereses del pueblo dominicano y de la dominicanidad, porque nosotros tenemos que evitar que esta nación se extinga. Estamos acechados por todas partes y uno de esos riesgos es exactamente el manejo de nuestras relaciones con el vecino país y con los ciudadanos haitianos, que se ha dejado que vengan masivamente a residir ilegalmente en territorio dominicano. Déjenme darle mi teléfono, que es el 533-6980, y le agradeceré que me llame para que conversemos. Le agradecemos mucho ese mensaje de estímulo, y ese es realmente el objetivo de nosotros, aparte de que queremos que el pueblo dominicano acabe de comprender cuál es la trampa en que se ha metido, lo han metido o se ha dejado meter, para que pueda salir de esa trampa. Le damos las gracias porque nos están haciendo señas de que ya se nos terminó el tiempo. Nos vamos por esta semana, pero con Dios mediante volvemos el lunes con otra edición de su programa Agenda Nacional. Les habló Leopoldo Espaillat Anita y Roger Ogando. Piña. Tenga muy buen fin de semana. Hasta el lunes. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio.